nuevo video y en esta oportunidad vamos a ver presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo. Vamos a comenzar con parlamentarismo. Son tres formas diferentes de gobierno. Un parlamento es como un poder legislativo, si es un grupo de personas que cumple la misma función que un poder legislativo. La ciudadanía es la que mediante el voto popular elige a los miembros del parlamento, ¿sí? El poder ejecutivo es bicéfalo en el parlamentarismo. ¿Qué quiere decir que es bicéfalo? Que se divide en dos. Por un lado tenemos al jefe de gobierno, que es representado por el cargo de primer ministro. A este primer ministro lo elige el parlamento, no lo elige la gente, ¿sí? Y el cargo de jefe de Estado es representado por una monarquía, un rey o una reina, ¿sí? Entonces, los asuntos de Estado se ocupa el rey o la reina o una monarquía y los asuntos de gobierno el primer ministro. El primer ministro se maneja con todos los asuntos nacionales, algunos internacionales y los internacionales, la mayoría, el rey o la reina. Una república parlamentaria, que es un tipo de parlamentarismo, es donde hay un presidente que tiene estos dos cargos en uno, más un rey que hace actividades más protocolares, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar parlamentarismos? Inglaterra es un parlamentarismo, el clásico, el más claro, tiene una reina y tiene el jefe de Estado, jefe de gobierno, primer ministro. Holanda es otro caso particular. Donde veamos que hay monarquías probablemente haya parlamentarismos, no siempre, porque puede haber repúblicas parlamentarias, ¿sí? República quiere decir que hay una división de poder, una constitución, pero también hay un parlamento, un presidente más un rey, ¿sí? Presidencialismo. El presidencialismo tiene la clásica separación de poderes como nosotros tenemos en la República Argentina, ¿sí? Los tres poderes. Y todos los cargos se acceden a voto popular, tanto del poder ejecutivo como el legislativo, excepto el judicial. El judicial es función del poder ejecutivo seleccionarlo, los otros dos sí mediante voto popular. El presidente es como un doble jefe. Nuestro presidente es tanto el jefe de gobierno como el jefe de Estado, los dos en uno, y además en ciertos países se le suma jefe de las Fuerzas Armadas, como es el caso del nuestro, ¿sí? La característica del presidencialismo es que tiene mandatos fijos. En nuestro caso, cada 4 años, mandato. Eso está mediante la Constitución, ¿sí? Y además tiene reglamentaciones que hace que haya equilibrio entre los tres poderes y que ninguno de los poderes tenga más atribuciones que otros, ¿sí? En este caso, volvamos al parlamentarismo, son las situaciones más que surgieron en la modernidad como rechazo a las monarquías absolutistas. Fue como una opción que no sea la monarquía absolutista, que le daba derechos civiles y voto y voz a la población sin dejar las tradiciones monárquicas atrás. Por lo tanto, se mantiene el rey y la reina y se mantiene un poderío, digamos, de un parlamento que equilibra y que no deja que haya un poderío absoluto por parte de la monarquía. El presidencialismo surge como una oposición muy clara a la monarquía, ¿sí? En donde no se daba opción de un lugar para un rey o una reina, sino que simplemente se le daba todo el poder a un poder ejecutivo. También conformado por tres poderes para que justamente el poder ejecutivo no haga lo que quiera, pero sin monarquía, ¿no? Esto es un claro rechazo a la monarquía. Después tenemos otra opción que es el semipresidencialismo, que la diferencia con el presidencialismo es que tiene dos cargos, presidente y primer ministro a la vez, ¿sí? El presidente tiene los cargos del poder ejecutivo más algunas atribuciones, ¿sí? Menos otras atribuciones, depende de cada caso de cada país realmente. El presidente se elige mediante el voto popular. El primer ministro lo elige el parlamento, también hay un parlamento, es decir, las atribuciones se la dividen entre el presidente y el primer ministro, eso depende de cada país. Por ejemplo, los ejemplos unánimes de este sistema es Alemania y Francia, que tienen un presidente y tienen un primer ministro. Y todos los países diferencian los cargos de la manera que están constituidos esos países. También existe una Asamblea Nacional en los semipresidencialismos que el presidente es el que tiene la potestad, si quiere, de disolver la Asamblea Nacional. Como ejemplos de presidencialismo, volvemos al presidencialismo, tenemos Argentina, por supuesto, Estados Unidos es otro.
¿sí? Y como ejemplos de semipresidencialismo ya habíamos dicho Alemania y Francia. Estos son las tres formas de gobierno más comunes, podemos encontrar variantes de todos. La más usual que podemos encontrar es el presidencialismo, hoy en día es la más común, pero sí existen muchísimos parlamentarismos y derivados del parlamentarismo, como las repúblicas parlamentarias, ¿sí? Lo que tienen que saber que siempre cuando hablamos de un primer ministro estamos hablando de una especie de poder ejecutivo que no tiene todas las atribuciones que nosotros conocemos como el poder ejecutivo como presidente, sino que tiene atribuciones repartidas, o con un presidente o con una monarquía, ¿sí? Espero que se haya entendido y nos vamos a volver a ver en el próximo video.